Gracias, Pau. Es momento de hablar de literatura, de antología fantástica, este compilado de cuentos fantásticos que crearon Valentina Marini y Ana O'Malley, que crearon a través, que en realidad pusieron todos ustedes en un mismo libro, porque ya vamos a estar hablando cómo es que se desarrolló, que tiene una particularidad muy interesante, y es un proyecto que comenzó en el año 2019 y que están estrenando este año. Primero que nada, muchísimas gracias a las dos por venir, es realmente un placer tenerlas. ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitarnos a ustedes. Por favor. Decía que esto se estrenó o comenzó el origen del libro, es del año 2019. Sí. Justamente, cuéntame un poco cómo fue eso, cómo eran esos momentos, qué estaba pasando entre las dos. Ustedes dos son amigas desde ese año, o mucho antes también, pero ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento para decir, bueno, tenemos que hacer un libro de estas características? Bueno, lo que estaba pasando en realidad es que tanto Ana como yo estábamos mandando cuentos a concursos y Ana me avisó que había un concurso, las dos escribimos algo especialmente para eso y lo mandamos. Era de un premio solo y ninguna de las dos quedó. Entonces nos quedamos hablando como, qué horrible, porque tengo esto escrito y está re bueno, pero ¿qué hago con un cuento solo? No puedo hacer nada con un cuento solo, no lo puedes publicar en ningún lado. Pero si tuviéramos, no sé, 14 cuentos... Entre 12 y 15 cuentos dijimos, debe haber un montón de gente que está en la misma que nosotros, que entraron a concursos, que le quedó su cuento, un cuento que por ahí está muy bueno y que capaz que no quedó como el mejor de su convocatoria. Y dijimos, bueno, busquemos a esa gente. Y ahí surge la convocatoria. Claro. El tema es que no calculamos que no iban a llegar todos juntos en un mes. Dijimos, bueno, esto es fácil, publicamos la convocatoria, en un año más o menos corregimos las cosas de los que nos lleguen, elegimos los mejores y se publica. 5 años después estamos acá y bueno, funcionó, demoró un poquito más de lo que pensábamos. Hay una partecita en la parte del libro que habla de, no sé si es textual, porque creo que no dice sangre, pero sí habla de sudor y de lágrimas. ¿Qué pasó en estos 5 años? ¿Cómo fue ese proceso? Porque debe haber tenido de todo, ¿no? Altibajos, obviamente, momentos en donde decían, bueno, estamos ahí, y momentos en donde decían, nos falta muchísimo todavía. La pandemia. La pandemia nos cayó. Cuando estábamos veníamos teniendo reuniones presenciales con los autores que nos mandaban cuentos y de repente a encerrarse y no pudimos verlos nunca más en persona. Y claro, es complicado porque nosotras en este proceso no es que solamente seleccionamos los cuentos, nosotras los coeditamos junto con los autores. Nosotras utilizamos métodos profesionales de edición que sirven para, por ejemplo, hacer que un cuento sea autoconclusivo, mejorar los personajes, sacar el máximo provecho de una historia. Sí, es algo que se llama edición de desarrollo, que es cuando vos agarras la historia y es como si estuvieras incubando un pollito. Perfecto. La primera parte, la primera versión de la historia es como si fuera el huevito y vos junto con el autor lo vas mejorando hasta que tenés a la gallina. La gallina. Entonces, bueno, el gallinero, porque son 14. Sí, son varias gallinas, es cierto. Pero nada, todo ese proceso lleva un montón de tiempo. Es seleccionar, hacer una corrección con el autor, hacer la cantidad de correcciones que sean necesarias, porque con uno no... Es todo un proceso. Incluso nuestros mismos cuentos llevaron un proceso de por lo menos 5 versiones que nosotras nos coeditábamos entre nosotras y con un grupo de amigos que nos ayudaron. Y claro, ponete a pensar, 14 autores, 5 versiones cada uno. Entre medio, el tiempo que les llevaba a escribir todo, que es por lo menos un mes. Eso, además de que tuvimos que leer 52 cuentos en total para poder seleccionar los 12 que quedaron. Y algunos autores escribieron como 3 cuentos. Sí. No, es que es realmente un trabajo maratónico, impresionante. Sí, los altibajos es cuando vos decís, llegaremos a terminar esto. Claro, va a llegar ese momento en que estrenemos el libro, ¿no? Además, me imagino que debe ser muy desafiante el hecho de editarle el libro o el cuento a una persona que está súper convencida de lo que había escrito y que si vos le decís, mirá, yo creo que esto puede sumarle tal cosa, a la otra persona también le tiene que convencer. Entonces tiene una dificultad que se suma a todo esto que estaban planteando, ¿o no? Bueno, esa es una de las cosas por las que estábamos bastante asustadas al principio, antes de
encontrarnos en persona con ningún autor, ¿cómo se lo van a tomar? Claro. Yo le tengo que decir a la cara a esta persona lo que me parece que no está bien en Nos su van a cuento. odiar. ¿Qué va a pasar? Totalmente. Y nos pasó que el primer autor con el que reunimos, que fue Marcelo Ábalos, que está Sí. en el libro, era un amor. Todo lo que le decíamos, bueno, mira, me parece que esta parte no funciona por esto y esto y esto, él estaba contentísimo de que le Tienes dijera razón. todo. Sí. Me encanta que me digan eso, porque así yo puedo mejorar como escritor. Claro. Y eso nos dio tremendo como Impulso. impulso, Sí, porque totalmente. dijimos, bueno, nosotras nunca corregimos desde el punto de esto no me gusta. Claro. Porque eso al autor no le sirve, porque lo que no me gusta a mí puede ser porque yo no soy público objetivo de ese tipo de historia. Totalmente. Pero Siempre tenía que ser algo objetivo y siempre les explicábamos por qué no funcionaba. Porque una cosa es decirte yo, esto no, hacelo así, y vos no entendés por qué no, y además te sentís mal porque no Están sabés dando qué es lo que hiciste que no funcionó. Están dando en el punto, me parece, que es justamente poder argumentar el por qué no, porque en definitiva eso es una corrección técnica y no una cuestión subjetiva de gustos, porque como hablabas vos, los gustos, en definitiva, tiene que ver con a qué le apunta cada una de las narrativas o cada uno de los cuentos. En definitiva, si a uno no le gusta por una cuestión simplemente subjetiva, puede ser que, como decías, no seas el público a quien va dirigido ese cuento. Y en definitiva, Sí. esto lo que tiene es esa heterogeneidad, ¿no? Que está bueno apuntar a diferentes cosas. claro, lo que tiene de bueno también es que de los 14 cuentos tenemos un montón de subgéneros. Claro. Nuestra idea también era mostrar no solo el talento local que hay a nivel de narrativa y de ilustración, sino también llegar al público que o ya consume fantasía, que lo hay, porque un montón de gente, Game of Thrones hacía Sí, que sí, se sí. parara el país todos los domingos para verlo, o sea que público en Uruguay hay para eso, y también la gente que por ahí nunca leyó fantasía, que por ahí pensaba que la fantasía era solamente para niños, cosa que no es así. Sí, sí. Y llegar a ese público y decirle, bueno, acá tenés un muestrario, tenés de humor, tenés drama, tenés... Policiales, tenés de crímenes, tenés... crímenes, El mío es de fantasía histórica, De por ejemplo. misterio, comedia. Hay un montón de cosas. Tragedia. Entonces, para esa gente pueden leer todo y decir, este subgénero me gusta, y buscar otros autores por ahí de acá, que la idea también es eso, que la gente Claro. se anime a ver que hay buenos autores acá en Uruguay. Totalmente. Lo otro además que tiene es que por ahí hay gente que probó un estilo de fantasía en una película, un libro o algo y no le gustó y dijo, la fantasía no es para mí, pero la fantasía no es solo eso. La fantasía abarca un montón de cosas diferentes, como decíamos recién. Vos podés tener una investigación policial en un setting de fantasía, podés también tener algo estilo Ocean's 11, que sé que se dice haste, pero no sé cómo se dice en español. Es difícil. Es como vas cuando tenés todo el equipo preparado para para robarte algo, por ejemplo, y Sí. tenés al hacker, todo eso. Perfecto. Eso en fantasía también se puede hacer. Hay un montón de cosas que entran dentro de la fantasía. Excelente, no, realmente es impresionante y queda plasmado, ¿no? Porque me imagino que debe haber sido un objetivo para ustedes dos el hecho de mostrar esa heterogeneidad, ¿o no? Porque a la hora de presentar, no sé, 3 cuentos, bueno, me imagino que hicieron un trabajo bastante difícil de seleccionar cuál de cada uno, ¿no? Porque si te presentan 3, bueno, tenés la posibilidad de seleccionar. Cuando te presentan uno solo, ahí ya es más complicado. Es que además ninguno se parece a ninguno. Bien. Son estilos muy Sí, 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 distintos. sí, sí, sí. Y bueno, nosotras siempre decimos que por ahí una premisa, una sinopsis de una historia, si lo escribo yo, si lo escribe Vale o si lo escribís vos, pueden salir 3 historias completamente diferentes. Entonces hay una originalidad ahí. El hilo conductor de nuestro libro son las criaturas fantásticas, las criaturas sobrenaturales, y está buenísimo porque sin quererlo no se repite ninguna Claro. en el libro. Está de más. Y Porque una de las cosas que dijimos cuando empezamos a idear el tema de la antología es necesita una antología en la que va a haber diferentes subgéneros, diferentes autores, diferentes estilos, necesita algo que sea el hilo conductor para que todo tenga que ver con al menos una cosa. Bien. Entonces decidimos que esas eran las criaturas fantásticas y en cada cuento hay por lo menos una que es un elemento central de la trama. Pero, en definitiva, que es algo que también que lo vi, no hay por qué arrancar por el primer cuento. No. El lector puede hacer la lectura clásica, que es arrancar desde el principio hasta el final, pero también puede hacer de arrancar por el capítulo 4, o por el Claro. cuarto cuento, ¿o no?
Como buena antología, todos los cuentos son independientes. O sea que si empezás por el tercero y después vas al octavo y después lees el primero, no te vas a perder porque las historias son independientes. Y otra cosa que vimos que se puede hacer es, o en base al título o en base a la ilustración, ir viendo como el estilo de ese cuento y ver para qué tenés ganas ese día. Claro. Capaz que querés algo más como de acción y ves que la ilustración tiene un montón de gente corriendo y cosas explotando y decís, yo quiero esto hoy. Claro. Y capaz que otro día estás para algo como más misterioso y hay una que está toda con niebla y un río y una luna y decís, estoy para esto hoy. ¿Cómo fue ese trabajo? Me resulta interesante el hecho de poder ilustrar con un dibujo, porque a veces la lectura tiene, y sobre todo de libros que no están basados en hechos reales, o incluso también aquellos que están basados en hechos reales, de la imaginación del lector a cómo representa a uno de los personajes. Bueno, a nosotras nos pasó que lanzamos la convocatoria de ilustradores al mismo tiempo que la de los autores. Y no, claro, me imagino, Chiquilina, estarán con 200.000 cosas para hacer. Pasó un montón de tiempo y claro, o sea, cuando fuimos a hablar con los ilustradores, algunos ni siquiera se acordaban o pensaban que el proyecto ya no corría más porque había pasado un montón de tiempo. Entonces, por suerte, de todos los ilustradores que contactamos, todos agarraron viaje y elegimos especialmente a los ilustradores para que combinen con no solo la historia, sino también con el tono. Bien. Vos ves una ilustración de uno de los cuentos de humor y te das cuenta que es un cuento de humor. Y que no es algo forzado porque lo hicimos en base al portfolio de cada ilustrador. O sea, si ese ilustrador hacía cosas que tenían que ver con el estilo del cuento, claro, ya sabíamos no solo que lo podía hacer y que lo iba a hacer bien, sino que le iba a gustar retratarlo, porque es el tipo de cosas que le gusta hacer. Totalmente. Y se basaron lo hicieron ustedes dos, el tema de seleccionar las ilustraciones, o se apoyaron en alguien, algún conocido, alguien que sabía más o menos del tema, o lo hicieron 100% ustedes? En realidad nosotras dos somos diseñadoras las dos. Ella es diseñadora gráfica, yo soy diseñadora industrial y las dos somos ilustradoras, además de escribir. Claro. Entonces tenemos bastante ojo, pero además era de las mejores partes del proceso. De decir, estábamos deseando llegar a eso. Estábamos deseando llegar a esa parte. Y claro, nosotras no es que nos mandaron la ilustración, sino que nos mandaron los portfolios para ver el estilo, y una vez que seleccionábamos a qué autor e ilustrador íbamos a poner en pareja, les dábamos al ilustrador el cuento para que lo lean. Genial. E incluso les dábamos la libertad de decir, bueno, tira 3 bocetos de la escena que quieras. Bien. De la composición que quieras. Claro, les pedíamos 3 como para que hubiera una variedad de ideas, claro, y no tener solo una idea y ver si esa funcionaba o no. Y con varias gente nos pasó que ellos ya sabían cuál de esas ideas era la que verdaderamente querían hacer y se las manejaban de alguna forma para que eligiéramos esa. Claro. La planteaban para que fuera la mejor de una. Yo creo que esta es la mejor. Excelente. Y respecto a los autores, ¿le mostraban las ilustraciones? No. ¿En la previa? No. Todos la vieron por primera vez cuando el libro estaba publicado. ¿En serio? Nos pasó, eso fue por 2 razones. Primero, porque somos horribles personas y queríamos y no queríamos... Maldad. No. La primera fue porque queríamos también ver la sorpresa de ellos cuando vieran por primera vez cómo un artista, que son todos artistas muy buenos, interpretaron su historia. Y después, y todos quedaron súper conformes, así que no estuvo mal. Bien. Y después lo otro era porque no nos dio tiempo. Claro. Tuvimos, claro, nos pasó que la editorial agarró el proyecto y las editoriales suelen trabajar de un año al siguiente porque tienen como ya planificados los libros del año. A nosotras, la editorial nos dijo, sí, este libro se publica el año que viene en noviembre. Entonces tuvimos que meter nitro, pata, claro. no nos daba para nada. La mitad de los cuentos, 7 cuentos de acá, todavía no estaban terminados. O sea, estábamos trabajando con los autores al mismo y teníamos que tener todo terminado para dárselo a los ilustradores, incluyendo nuestros cuentos. Sí. Con nuestros cuentos los tuvimos que escribir de cero, porque aparte, cuando arrancamos la convocatoria con nuestros cuentos, de los que estábamos tan orgullosas, y llegamos a este punto... Y no cumplían con los estándares de los otros 12, porque los otros 12 tenían casi
Y porque 5 años de trabajo. Claro, y porque exacto. todos crecimos muchísimo en el proceso. Ana y yo aprendimos un montón de técnicas de estructura de todo justamente para ayudar a los demás. Y ellos también aprendieron mucho en el proceso de modificar y editar sus propios cuentos. Y cuando llegamos a esa altura fue como, bueno, esto que escribimos hace 5 años, se nota que lo escribimos hace 5 años. Claro, que tiene trabajo de 5 años, que en definitiva... No, que le, No, que le le faltaba el trabajo. Ah, le faltaba, claro. Tuvimos que escribir las dos. Escribimos nuestros cuentos de cero, completamente de cero. A sus cuentos. Claro. Sí, nuestros Ah, no, propios no. cuentos. Pero cuando lo lees te das cuenta que tiene un trabajo meticuloso, que está Sí. bueno en definitiva. Sí, Eso sí, se sí. nota y uno lo puede discernir. Antes de cerrar, quería preguntarles cortita de las dos, ¿qué sintieron cuando lo vieron? ¿Ya publicado, ya cerrado, con la tapa, con las ilustraciones en la tapa? No te voy Tuvimos a reacciones. mentir, yo tenía unas ganas de dormir. Simplemente Descansar. Tuvimos reacciones muy distintas. Vale la primera vez que lo vio así en la naturaleza, Ah, que sí. es que pasaron por Que una... no me lo esperaba, porque yo estaba yendo a la farmacia a comprar algo. Sí. Y fui al shopping Portones porque en ese momento estaba ahí a la vuelta. Y paso por, creo que era Bookshop, y de repente miro y digo, eso no puedo creer. Es. Y fui adentro y fuiste hasta hice ahí? alguna foto. ¿En serio? Qué Sí. tremendo. Y a mí me pasó que yo, toda librería por la que pasaba, chusmeaba y no lo encontraba. Y yo sabía que estaba en esas, Claro. pero me parecía como antinatural y decir, hola, ¿tienen mi libro acá? ¿Me lo pueden mostrar a ver si lo tienen? Pará, ¿y llegó el hace- momento que te pasó que lo encontraste? Sí. ¿Hace cuánto Sí, fue? y me pasó que venía saliendo de una entrevista de la radio con Sí. otro autor y pasamos y me dice, mira, y miro la vidriera y estaba ahí y fue como, oh, está ahí. Mi hijo. Como claro, exactamente, una sensación de maternidad sobre el libro. Vale, Ana, a las dos, muchísimas gracias por venir, realmente un placer. Y bueno, nada, están todos más que invitados a poder comprar. Están en todas las librerías, ¿no? Antología Sí. Fantástica. En todo el país lo pueden comprar. En todo el país, en todas las librerías de nuestro país. Y volverles a agradecer por su tiempo y por estos minutitos aquí. Un placer. A Gracias ustedes. a vos.